Iglesia Gracia Soberana Durango trae para ti el mensaje La familia de Dios es gobernada por Cristo, de la serie Somos la familia de Dios en Cristo, por el pastor Christian Tucker. Búscanos en Facebook, Gracia Soberana Durango. Lo que el día de hoy queremos ver es cómo ahora la familia de Dios, porque todo va unido, todo va ligado en este pensamiento del apóstol Pablo, cómo es que la familia de Dios debe de ser gobernada por Cristo. Y a lo mejor el título es algo así como que extraño, decir, bueno, la familia de Dios gobernada por Cristo, por Dios, es lo lógico, ¿verdad? Es decir, bueno, si es la familia de Dios, entonces Dios tiene que estar gobernando. Pero en la realidad, muchas veces está la familia de Dios, pero no es gobernada por Dios, o no es gobernada por Cristo, es gobernada por la impaciencia, es gobernada por los deseos impulsivos, es gobernada por nuestros deseos carnales, es gobernada por nuestra falta de humildad. Y lo que nosotros queremos ver es cómo ahora tú y yo, en nuestras relaciones interpersonales, dentro y fuera de la iglesia, Cristo debe de gobernarnos. Cristo debe de señorearnos. Cristo debe de ser nuestro Rey y nuestro Señor en todo momento. No solamente debemos de ver a Cristo como Cristo nuestro Salvador, que es como muchos cristianos lo vemos nada más. Cuando tú le preguntas a alguien quién es Jesús para ti y nada más se limita a decir que Jesús es su Salvador, está dejando de lado muchas cosas de lo que realmente Cristo debe de ser para su vida. Cristo no solamente es el Salvador, Cristo es el Señor, Cristo es nuestro Creador, Cristo es quien ganó los beneficios en su vida perfecta, Cristo es quien tomó nuestro lugar en la cruz, Cristo es quien resucitó, porque sin su resurrección nuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo. ¿De qué serviría nuestra fe si Cristo no resucitó? Cristo debe de ser más que el Salvador de nuestra alma. Cristo es nuestro todo. Entonces vamos a continuar en el versículo 15 y el versículo 16, donde queremos ver cómo es que ahora tú y yo, como familia de Dios, Cristo debe de ser el centro de nuestra adoración. Cristo debe de ser el centro de nuestra enseñanza. Cristo debe de ser el centro de nuestra exhortación y de nuestra amonestación. Cristo tiene que ser el centro de lo que cantamos. Cristo tiene que ser el centro de lo que hablamos, de lo que decimos y de lo que sentimos. Y leemos así, versículo 15, que voy a leer desde el versículo 12 para que todos podamos meternos en el pensamiento del apóstol Pablo con las últimas dos predicaciones, y nos estaremos concentrando hoy solamente en los versículos 15 y 16. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. Queremos ver en esta mañana dos verdades fundamentales en las que dividí el pasaje.
Dos áreas en las cuales tú y yo tenemos que ser gobernados por Cristo, de acuerdo al pasaje que el día de hoy estamos viendo. Y esto tiene que ver con que tú y yo tenemos que ser gobernados, en primer punto, por la paz de Cristo. Queremos ver qué significa el que tú y yo seamos gobernados por la paz de Cristo. El segundo punto que queremos explorar es que tú y yo tenemos que ser gobernados por la palabra de Cristo. Y en tercer lugar, y está implícito en estos dos textos, es que tú y yo tenemos que ser gobernados por un corazón agradecido o un corazón con gratitud. Esas son las tres cosas que queremos ver, que nada más lo voy a citar en dos. La gratitud la vamos a ver de manera muy pasadita ahí. Que dice el versículo 15, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Quiero leerles cómo lo traduce la nueva traducción viviente, porque se me hace algo, trae unas palabras que nos van a poder hacer entender un poquito mejor el texto. Dice esta versión, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa la palabra paz, porque dice que tenemos que ser gobernados por la paz de Cristo. El término para paz en el Antiguo Testamento es la palabra shalom. A lo mejor muchos la han escuchado, ¿verdad? Es la palabra shalom. Y esta palabra, el término lo que está englobando es un concepto de bienestar, de salud, de algo que es bueno, de algo que es completo. Muchos teólogos dicen que en el Edén se vivía el shalom de Dios, o sea, todo estaba como debería de ser, todo funcionaba completo, todo funcionaba bien, había un bienestar en él. Pero esta palabra shalom también denota la armonía que debe de existir entre los individuos que forman parte de la familia de Dios, que quiere dar a entender que esta paz de bienestar, de salud, que es algo beneficioso, algo provechoso para nuestras vidas, debe de reinar. También esta palabra denota la idea de reposo y de tranquilidad en la vida del cristiano. La pregunta primero que queremos responder es, ¿por qué es que nos es necesaria la paz? ¿Por qué tendríamos que ser gobernados por la paz? En el principio, la paz de Dios gobernaba todo. Cuando en Génesis tú lees que Dios creó todo, cada vez que se termina un día, dice, y era bueno. Segundo día, bueno. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, todo es bueno. Y al final termina Moisés escribiendo, y es bueno todo en gran manera. El problema fue que a esa paz el pecado vino a corromper todo lo que Dios había hecho. La buena comunión que había entre Dios y el hombre, la buena comunión que había entre el hombre y la creación, se corrompió. Se terminó esa tranquilidad, se terminó esa paz a tal punto que al hombre le dijo, tú vas a trabajar y vas a comer con el sudor de tu frente, y la mujer le dijo, tú vas a tener dolores de parto. Esa paz, esa tranquilidad, ese shalom, ese bienestar que Dios había creado, el pecado vino y lo corrompió, vino y lo distorsionó todo. Eso incluyó la relación entre Adán y Eva. Ya no era lo mismo. Así que Dios en la eternidad pasada planeó la manera de restablecer esa paz que el pecado vino a causarnos. Por eso es que a veces, más bien,
tenemos problemas entre nosotros, tenemos dificultades entre nosotros, es por el pecado residente que tenemos. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Porque queremos generar paz. Queremos regresar a como era al principio. Por eso cuando la Escritura dice que aquellos que están en Cristo, nueva criatura es, lo que nos está dando a entender es que podemos entonces regresar a como estaba al principio. Porque ahora en Cristo tenemos relación con Dios igual que estaba en el Edén. Porque ahora en Cristo la relación que Adán y Eva, la buena relación de Adán y Eva que perdieron ahí con Dios y entre ellos, en Cristo puede ser recuperada. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos nuevos deseos. Somos capacitados por su Espíritu para caminar ahora en una vida de rectitud, que es todo el contexto de lo que Pablo está hablando en Colosenses. Dejen el viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Dios en la eternidad pasada, y digo en la eternidad pasada porque el plan de redención no fue un plan que Dios diseñó al ver que Adán y Eva habían pecado. Dios ya había diseñado ese plan de redención. Y Él tenía ya predestinado que para reconciliar al hombre con Dios, para volver a traer esa paz que existía en el inicio, Él tenía que mandar a un príncipe. A un príncipe que Isaías nos dice que es el príncipe de paz. Y así lo cita Isaías, porque un niño nos es nacido y un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y este niño será llamado admirable, será llamado consejero, será llamado Padre eterno, será llamado Príncipe de paz. Este Príncipe de paz tenía un propósito: traer a reconciliación, traer la paz que se había perdido, traer un gobierno donde una vez más la armonía que estaba en el principio tenía que gobernar. Vean conmigo Ezequiel capítulo 37, versículo 26, por favor. Este príncipe de paz venía a establecer un pacto. Y ve lo que dice en el versículo 26 de Ezequiel 37. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Haré con ellos un pacto de paz y será un pacto eterno con ellos. Dios planeando en la eternidad pasada mandar este príncipe de paz, el cual vendría a restablecer este gobierno donde una vez más la paz de Dios gobernara. Este príncipe de paz, dice el Evangelio de Juan, que se encarnó y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y la primera verdad que yo te quiero presentar es que Cristo Jesús vino a proveernos de la paz que tú y yo necesitábamos tener con Dios. Para que la paz de Cristo reine y habite en nuestros corazones, primero es que Cristo tuvo que proveer una paz que tú y yo no teníamos, pues éramos enemigos de Dios, éramos ajenos a Dios y nos era necesario la reconciliación con Dios primero. Cristo, este príncipe de paz, este rey que vendría a establecer este pacto de paz eterno, tenía que venir para traer nuestra paz con Dios. Y cuando tú empiezas a estudiar las Escrituras, para que la paz cayera sobre nuestras vidas, para que la reconciliación de nuestras vidas con el Padre se diera, era necesario que el castigo de nuestra paz cayera sobre este príncipe. Ve conmigo en Isaías 53, versículo 5.
Isaías 53, versículo 5 nos dice lo siguiente: Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Era necesario que para que el hombre fuera reconciliado con Dios, el castigo de la ira de Dios y de la justicia santa de Dios fuera aplacada primero. Y el único que podía hacer esto era Cristo. E Isaías, profetizando de este príncipe de paz, nos dice que para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios, tenía que caer sobre alguien el castigo. Y es como entonces el salmista en el Salmo 85 nos enseña que fue en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron y donde la justicia y la paz se besaron para ser nosotros reconciliados con el Padre. Esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento ya. Cuando tú viajas al Nuevo Testamento, tú te acordarás de un evento o de un pasaje que casi siempre se predica en Navidad. El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, cuando Lucas comienza a narrar, nos dice que cuando los ángeles se aparecen ante los pastores que estaban ahí, ellos proclamaron una verdad. Y ellos dijeron: paz a los hombres. Paz a los hombres. ¿Por qué esta paz? Porque el hombre estaba en enemistad con Dios. El hombre estaba separado de Dios y era necesario que alguien, que este era el príncipe de paz, viniera a proclamar paz a los hombres. Y eso fue lo que Cristo hizo. Cristo vino a anunciarnos paz. Vayan conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Alguien puede decir: Cristian, pero a mí quien me predicó el Evangelio no fue Cristo mismo, fue otra persona que Dios utilizó. Pero cuando alguien te predicó a ti el Evangelio, es Cristo mismo quien te estaba anunciando el Evangelio de la paz. Ve lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 16 y 17. Y para reconciliar con Dios a los dos de un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad, y vino, ¿quién vino? Cristo. Vino y anunció paz a los que estaban lejos, y anunció ¿qué? Paz a los que estaban cerca. Por eso es necesario la proclamación del Evangelio. Cuando Pedro le compartió el Evangelio a Cornelio, las palabras que él utilizó es: vine a proclamarles el Evangelio de la paz. Porque solamente Cristo puede ganar nuestra paz para con Dios. Solo Cristo puede proveernos a ti y a mí la paz que nos es necesaria para vivir de este lado de la gloria. Y no solamente de este lado de la gloria, para saber que del otro lado de la gloria seguiremos gozando de su paz. Solo Cristo, solo su vida perfecta, solo su muerte en obediencia y solo su resurrección como sello de la aprobación de Dios puede y pudo ganar nuestra paz y nuestra reconciliación. Por eso Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice que los hombres somos justificados, somos declarados justos, ya han sido cargados nuestros pecados a la cuenta de otro y el saldo de otro ha sido cargado a nuestra cuenta, de tal manera que somos justificados por la fe. Y dice Pablo, y tenemos paz para con Dios. Ya no estamos enemistados. El problema de los hombres es que no creemos que somos enemigos de Dios.
Tú pregúntale a quien quieras, cristiano y no cristiano. Nadie se considera enemigo de Dios, pero Dios sí nos considera sus enemigos por la hostilidad de nuestro pecado. Por eso era necesario la cruz de Cristo, para quitar esa enemistad y tener paz para con Dios. Pero no solamente Dios proveyó paz para con Dios, sino que Cristo también nos regaló de su paz para de este lado de la gloria. No solamente tenemos paz para con Dios en la eternidad, sino que Cristo nos dio y nos regaló el don, el regalo de la paz para poderlo disfrutar de este lado de la gloria. Para que el hombre que confía en Cristo, fíjate bien hermano, porque si algo no disfrutamos de este lado de la gloria es la paz. Vivimos angustiados, vivimos preocupados, vivimos afanados. Sabemos que vivimos en un mundo caótico. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No hay paz. Si existiera la paz, nadie le pondríamos seguros a nuestras casas. Si viviéramos en paz, nadie tendríamos la preocupación de que nos van a robar, de que nos van a asaltar, de que nos van a quitar la casa, el carro, de que nos va a pasar algo. Pero no es así. Vivimos en un mundo caótico, un mundo con pecado, un mundo que dice Pablo, gime por ser librado ya. Pero en medio de este mundo, Cristo nos dio el don de la paz para que viviéramos tranquilos, en paz, de este lado de la gloria. Juan capítulo 14, versículo 17, está Jesús hablándole a sus discípulos y les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe, no se preocupe, no se angustie, no se sobresalte en este mundo caótico. Porque yo en Cristo Jesús, y este pasaje cuando tú lo lees, está refiriéndose también a la llegada del Espíritu Santo. Y lo que Jesús está dando a entender es que cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo, Él proveerá de paz interna en sus corazones para que vivan de este lado de la gloria. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Más adelante en el mismo Evangelio de Juan, Jesús habla estas palabras. Estas palabras los he dado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es Dios que yo puedo vivir tranquilo de este lado de la gloria, con tantos problemas en el mundo? Señor, ¿cómo es que yo puedo vivir en paz sin angustiarme, sin preocuparme? Dios, eso no se puede. Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Esa es una realidad. Pero confía en mí. Yo he vencido al mundo y yo te he ganado, yo te he dado esa paz para que tú vivas de este lado de la gloria. El apóstol Pablo entendió también este concepto que en Filipenses, vayan conmigo a Filipenses. Ve lo que dice Filipenses 4:6, perdón. Muchas veces nada más leemos un pasaje y el otro versículo no lo leemos. Por nada estéis afanosos.
Antes bien, en todo, mediante la oración y la súplica y las acciones de gracias, sean dadas a conocer a Dios vuestras peticiones delante de Dios. Punto y seguido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en qué? En Cristo Jesús. La paz que Cristo ha ganado para nosotros es una paz que involucra el que tú vayas delante del Señor y aquello que te angustia, aquello que te preocupa, aquello que te mantiene todo alterado, que dices, es que no tengo paz. No tienes paz porque no vas al trono de la gracia donde encuentras el oportuno socorro para vaciar tu ansiedad, decir, Señor, dame la paz que Cristo ya ganó por mí. No solamente proveyó paz para con Dios, no solamente proveyó y nos dio un regalo de la paz, sino que también Cristo provee nuestra paz en medio de nuestras relaciones. Cristo provee una paz para que tú y yo podamos vivir en paz. Esta paz que Cristo nos da tiene un aspecto social también. Es un aspecto relacional. Y es un énfasis que hace el apóstol Pablo aquí en Colosenses. Vean conmigo, por favor. Regresemos a nuestro texto. Cuando Pablo utiliza estas palabras, dice, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Leí la versión de la Nueva Traducción Viviente. Pero las Américas dice lo siguiente, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Esta paz que Cristo ha ganado también afecta nuestras relaciones interpersonales. Él mismo, dice Efesios, que quitó toda barrera que nos dividía y que de dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo un solo cuerpo, hizo una sola iglesia, hizo un solo cuerpo para su gloria, todos juntos comprados por el mismo precio. La sangre, de su Hijo Jesús. La paz de Cristo nos alcanza en medio de nuestras relaciones, mi hermano. Cuando tú y yo estamos vestidos de amor, de acuerdo al contexto del pasaje en el versículo 14, cuando tú y yo estamos vestidos de amor como el cinturón perfecto para mantener la unidad, al tú y yo ser revestidos de la persona de Cristo, al ser nacidos de nuevo, al tener al Espíritu Santo en nosotros, eso es lo que nos capacita. Eso es lo que nos llena, nos lleva, nos dirige a que tú y yo nos esforcemos por mantener la unidad en el vínculo de la paz. En los demás pasajes, cuando citaba este texto de Efesios, solamente hacía énfasis yo a la necesidad de perseverar en la unidad. Pero continuamos en el texto y dice que esa paz tiene que ser hecha en el vínculo de la paz. Y una vez más, mi hermano, al igual que la unidad, la paz no la hacemos tú y yo. La paz ya la ganó Cristo. Solamente la tenemos que tomar nosotros por fe. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Vistiéndonos de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 19. Alguien puede decir, Cristian, pero esto de andar velando por la paz de la iglesia, por la paz de los hermanos, es algo complicado, no es algo que yo crea porque no soy tan paciente, soy muy impaciente. Entonces ahí te decimos, ¿sabes qué? Vístete de Cristo. Quítate tu impaciencia y vístete de paciencia.
Cristian, pero yo no soy muy tolerante con los hermanos. Entonces te vamos a decir, desvístete de tu intolerancia y vístete de Cristo. Cristian, pero yo no puedo perdonar tan fácil. Te vamos a decir, desvístete de tu falta de perdón y vístete de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Qué quiere decir eso, Cristo? Que tu humildad tiene que contribuir a la paz en la iglesia. Y no solamente a la paz a la iglesia. ¿Qué dice el texto? A la edificación mutua. Cuando yo me visto de paciencia y tengo que soportar a Kim, ¿okay? Yo estoy siendo edificado al vestirme de Cristo y estoy siendo edificado al servir a Kim, ¿verdad? Porque yo crezco en paciencia, crezco en soportarla en mis hombros para ayudarla a crecer. Y Kim crece en su dependencia de Dios, crece en lo que yo le estoy ayudando a crecer. Hay una edificación mutua en nuestra vida cristiana. Vístete de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tienes que vestirte de Cristo. Y eso suma a nuestra paz entre nosotros. ¿Cómo es que debe de gobernar esta paz en nosotros? Okay. La palabra que la Reina Valera utiliza la palabra gobernar. Dice que la paz de Cristo gobierne. La Reina de las Américas. La Biblia de las Américas, utiliza la palabra que reine. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra lo que da la connotación es de siempre me equivoco en esta palabra, y si la digo mal, ustedes me corrigen. Árbitro. Árbitro. Bien. Que siempre digo mal eso. ¿Cuál es la función de esta persona? Mediar, ¿verdad? Hoy lo vimos en el juego. Bueno, los que vieron el juego. O los que han visto los juegos. El árbitro tiene la función de mediar entre dos personas. Esta persona tiene la autoridad de dar un veredicto sobre las situaciones que se viven. ¿Fue penal o no fue penal? ¿Fuera de lugar o no fue fuera de lugar? ¿Le tiras de aquí o le tiras de acá? Él es el que, al fin y al cabo, determina y dice lo que se va a hacer en un juego, ¿verdad? Okay. Cuando Pablo utiliza la palabra y dice que la paz de Cristo reine, que la paz de Cristo gobierne, lo que da a entender es que la paz de Cristo debe de ser el árbitro que determine las acciones que nosotros tenemos que seguir en medio de una circunstancia que vivimos. ¿Entre quién? Entre dos personas, entre esposo, esposa, hijos, padres, congregantes, otros congregantes. La paz de Cristo debe de ser ese árbitro que determine nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú tengas un conflicto con alguien, ¿y por qué vamos a tener conflictos? ¿Por qué vamos a tener conflictos? Porque aún no hemos sido glorificados por completo. Estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso donde somos transformados día tras día al Evangelio. Somos transformados por la palabra de Dios. Pero mientras somos transformados, vamos a tener conflictos. En ese conflicto, ¿a quién vas a invitar de árbitro? ¿A tus deseos? A decir,
Dice el dicho mexicano, la mujer nunca pierde, empata, a lo más que puede hacer es empatar, pero perder nunca, ¿verdad? ¿Vas a querer que tus deseos gobiernen y digas, esta la gano porque la gano? O vas a decir, Señor, que la paz de Cristo venga y determine lo que en esta situación, cómo esta situación debe determinar. ¿Qué crees que va a decir la paz de Cristo? Procura la paz en todo momento, de tal manera que sean edificados los unos y los otros. Y alguien dice, pero pues ahí yo no gano. Pastor, pero ahí yo voy a perder. No se trata de que pierdas. ¿De qué se trata? Madurar, crecer y glorificar a Dios en cada cosa que tú hagas. Tú y yo aparte de que quiero leerles una frase con relación a esto del árbitro. Dice, la paz de Cristo debe de ser el árbitro en nuestros corazones, porque nuestro corazón es el centro del conflicto. Porque es ahí en el corazón donde se libran la batalla entre los sentimientos y los deseos, entre los temores y las esperanzas, entre la confianza y la desconfianza, entre la envidia y el amor. Es necesario que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Así que la paz, mi hermano, en nuestras relaciones debe de ser tanto el motivo como el resultado de nuestras interacciones. Y no solamente en la iglesia, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos. Y el texto, aquí es donde está la tercera verdad que les dije que la iba a meter así. El texto dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay una versión que se llama la versión Peshitta, que traduce este texto de la siguiente manera: muestren gratitud a Cristo. Cuando tú lees la versión de las 60 y de las Américas, si la lees así de seguidito, que la paz de Cristo abunde y sean agradecidos, parece ser como si Pablo estuviera diciendo, bueno, que la paz de Cristo reine. Ay, se me olvidaba decirles, sean agradecidos, como si estuviera hablando de otro tema. Y no es el caso. Pablo no está aquí cortando el texto y metiendo la gratitud como algo que se le había olvidado, no. La gratitud a la que el Espíritu Santo nos está llamando es una gratitud que ayuda a la unidad y a la paz dentro de la iglesia. ¿Cómo es esto? Dice William Hendrickson en su comentario, la gratitud contribuye a la paz y a las excelentes relaciones públicas. Cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora ardiente y profundamente los beneficios que ha recibido de Dios, cuando una persona se siente ricamente bendecida y valora los beneficios que ha recibido de parte de Dios, difícilmente envidiará a otro por sus riquezas o por talentos. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Utilizando este comentario de Hendrickson. La gratitud, por eso la Peshitta, quise citarles esta parte, dice, sean agradecidos con Cristo. ¿Quién es de dónde viene toda dádiva y todo don perfecto?
Viene de lo alto, dice Santiago, del Padre de las luces. ¿Quién te dio los dones y los talentos que tienes? Dios. ¿Quién te dio el trabajo que tienes? Dios. ¿Quién te dio la casa que tienes? ¿Quién te dio el sueldo que tienes? Entonces, ¿por qué envidiamos lo demás? ¿Qué acaso Dios se equivocó? ¿Es acaso Dios injusto entonces porque tú tienes más que yo o porque yo tengo más que tú? ¿Quién te dio los dones y los talentos? Dios. Entonces, ¿por qué anhelas tener dones que no tienes? ¿Por qué dices, es que yo no canto como Él, o yo canto mejor que Él, yo toco mejor que Él, yo predico mejor que Él, yo hago mejor que Él? ¿O yo porque no tengo esto? ¿Yo porque no tengo lo otro? Porque ahorita todo el mundo dijimos, toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Entonces, Pablo dice, sean agradecidos con Cristo. ¿Por qué? Porque la gratitud a lo que has recibido de parte de Dios no te va a hacer caer en envidias de lo que los demás tienen. Porque la envidia te va a generar que tú tiendas a dividirte. La envidia te va a generar juicios. La envidia te va a generar que tú tiendas a separarte de tus hermanos. ¿Por qué? Porque yo no tengo lo que él tiene. Entonces Pablo dice, la gratitud ayuda a la unidad. La gratitud ayuda a generar paz. Yo estoy contento con lo que tengo. Si en la casa de mis hermanos todos los días comen carne, gloria a Cristo. Si en mi casa todos los días comemos huevito con frijoles, gloria a Cristo. Si tú nos quieres invitar a comer carne, gloria a Cristo también. La gratitud es el mejor antídoto para la envidia. La ingratitud, al contrario, la ingratitud te lleva a generar este tipo de pensamientos. Yo no tengo, yo no hago, yo no quiero hacer lo que él hace, yo quiero tener lo que él tiene. Y esto nos va a terminar en la separación, que es algo que ya comenté. Algo que me llama la atención de este comentario de William es que dice que esta persona se siente ricamente bendecida y valora ardientemente los beneficios que Dios le ha dado. Y con esto quiero llevarte a ver otra área de nuestras vidas. En la vida, mi hermano, siempre va a existir la desigualdad. Siempre. Siempre va a existir la desigualdad económica, la desigualdad social. Siempre va a haber los ricos, los del medio y los pobres. La pregunta es, si tú vives satisfecho y con gratitud con lo que Dios te ha dado. Porque si tú no vives satisfecho y con gratitud con lo que Dios te ha dado, entonces muy probablemente crees que las bendiciones o la mayor bendición que Dios te puede dar es la bendición económica de este lado de la gloria. Y si Dios te bendice de este lado de la gloria, qué bueno, disfrútalo. Pero el día que te mueras no te vas a llevar nada. Aquí se va a quedar todo. ¿Y de qué te serviría si no tienes a Cristo en tu vida? Y la segunda cosa que nos dice el texto es que nuestras relaciones o nuestras vidas tienen que ser gobernadas por la palabra de Cristo. Versículo 16 de Colosenses. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría. Ahí tienen el texto, no se me duerman. Abran sus Biblias o véanlo ahí conmigo. Versículo 16. Es que es bien importante este pasaje, porque van a entender por qué nos es necesaria la palabra de Cristo, que gobierne nuestras vidas. Dice que abunde, que la palabra de Cristo abunde en abundancia en vosotros con toda sabiduría. ¿Para qué? Para enseñarnos
y amonestarnos los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. Cristo mismo es la palabra de Dios encarnada. Cristo es el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y ahora es por medio de Cristo que Dios nos habla. Pero cuando Cristo estuvo de este lado de la gloria, Él dijo que era necesario que sus palabras estuvieran en nosotros. Entonces aquí hay dos cosas. Tiene que estar Cristo en mi vida, que ya lo vimos, la justificación y nuestra reconciliación con el Padre. Pero ahora Jesús dice que la palabra de Cristo habite, haga morada, que llene sus vidas, que more en sus corazones. Miren, estos días he estado platicando con gente que tiene años en el Evangelio y les he hecho dos preguntas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y quién es Jesús? Y muchos han batallado en decirme quién es Jesús y quién es el Evangelio y qué es el Evangelio. Y no es que andemos buscando una definición correcta, pero si tú no tienes un entendimiento correcto de qué es el Evangelio, quién es Jesús y qué es lo que hizo por ti, entonces ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está puesta tu confianza? Si para ti Jesús solamente es un Salvador, entonces ignora su vida, ignora su muerte, ignora su resurrección, en qué está puesta tu confianza. El mandato, Pablo hace un mandato aquí, no es una sugerencia. Hermanos, bueno, miren, si no tiene nada que hacer, pues, si no tienes Netflix, pues llénate de la palabra de Dios. No. Aquí hay un mandato. Llénense, que la palabra de Dios habite, more, haga su residencia en ustedes. La revelación especial y objetiva que proceden de Dios, de Cristo como el Verbo encarnado, mi hermano, debe de gobernar cada palabra que decimos, cada pensamiento que pensamos, cada obra que hacemos, cada intención de nuestro corazón, cada motivación de nuestro corazón, debe de ser gobernado por la palabra. Deben de ser filtrados por la palabra. Creo que es el Salmo 119, versículo 8 o 9, y dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. No solamente es conocer la palabra, mi hermano. El conocer la palabra no te hace más sabio. Te ayuda, sí, porque necesitas ese conocimiento de la palabra. Pero te tiene que ayudar a gobernar, a dirigir cada área de tu vida. Y este habitar, vea cómo dice el texto en el versículo 16. Dice que la palabra de Cristo habite, ¿cómo? En abundancia. Otra versión dice ricamente. Hay otra versión que dice que la palabra de Dios abunde con todas sus riquezas en ti. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que no se trata solamente de cuánta cantidad de escritura tienes almacenada en tu cerebro. Mucha gente tiene mucha escritura almacenada en el cerebro, pero cuando ves su vida, tú dices, no hay nada de escritura. O sea, la tendrá en el cerebro, pero no le sirve de nada. Si la palabra no baja al corazón y transforma el corazón, podrás citar el catecismo de Westminster del 1 hasta el que se termina, o la teología de quién sabe qué, y aún así no ver frutos en tu vida. Cuando dice que abunde ricamente, que abunde con todas sus riquezas, lo que nos está dando a entender es, sí, por un lado, que tengas conocimiento de ella, pero por otro lado, que permitas que la palabra transforme tu corazón.
Que permitas que la palabra venga y trabaje en tu vida. ¿De qué nos sirve, mi hermano, leer Gálatas? Justificados por la fe, las obras de la ley no nos pueden justificar, no hay obras que hagan que nos hagan más justos delante de Dios. Conocer Gálatas y después vivir una vida en legalismo creyendo que nuestra fe y nuestra confianza en Dios se tiene que ganar por medio de lo que yo tengo que hacer. Eso ahí no me sirve en mi corazón cuando yo entiendo que mi salvación depende absolutamente de su gracia. Cuando yo escucho y veo el texto y dice, despójate del viejo hombre, sé manso, sé humilde, sé paciente, soporta a los hermanos, perdónalos. Señor, ayúdame. Por eso hago las preguntas esta semana. ¿De qué virtud te tienes que vestir? Esta semana, ¿a quién le tienes que mostrar amor? Esta semana, ¿de qué te vas a llenar? Dice Pablo, que la palabra de Cristo te gobierne con toda su riqueza, con toda su vida, que toda tu mente sea transformada. Vayan conmigo a Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Nuestras mentes necesitan ser transformadas. Tu mente hoy tenía que haber sido transformada, el decir, hoy juega México contra Alemania, pero es más importante asistir a la reunión de oración. Porque mi mente no está puesta en las cosas de este mundo. Pastor, pero el mundial es cada 4 años. No importa. No importa. Lo que manda la... Bueno, ya. Al rato me meto en problemas yo solo. ¿Cómo podemos atesorar la palabra? Bien fácil, y les voy a dar este secreto. ¿Listos? Creo que nunca se los he dado este secreto. Lee. Cuando termines de leer, lee. Y después, lee. Relee. Y lee. Y relee. Y relee. Y lee. Y lee. Y lee. Otro secreto. No pares con la lectura. Otro secreto. Cuando no quieras leer, lee. Cuando no tengas ganas de leer, lee. Cuando estés cansado de leer, vuelve a leer. Ya que hayas leído, medita en la palabra, aplica la palabra a tu vida. ¿Por qué? Ve lo que dice el texto. Regresemos a Colosenses. ¿Qué utilidad tiene la palabra entonces cuando habita? Fíjense bien, mis hermanos. ¿Por qué nos es necesaria la palabra? Porque el propósito es la edificación de la iglesia, la edificación de nuestras vidas. Y nuestras vidas tienen que estar edificadas y cimentadas en Cristo. El texto dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría para enseñarnos, amonestarnos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias. Vayan conmigo ahí en sus Biblias. En el versículo 28 del capítulo 1 de Colosenses. En este versículo, Pablo habla acerca
de cuál es el propósito de su predicación. ¿Por qué es que Pablo predica? ¿Por qué es que Pablo habla el Evangelio? Y él dice lo siguiente: a él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a los hombres, enseñando a los hombres con toda sabiduría, a fin de, este es el propósito, poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 2 capítulos adelante nos dice que la palabra de Cristo habita en ustedes para hacer exactamente lo mismo. El texto de 28 dice que Pablo amonestaba y enseñaba con toda sabiduría a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Tercer capítulo, versículo 16, que la palabra de Cristo habita en ustedes para enseñarnos, amonestarnos con toda sabiduría. Es el mismo propósito. El propósito de predicar el Evangelio y de amonestarnos a nosotros, de enseñarnos a nosotros, de exhortarnos a nosotros, es de que seamos cada vez más perfectos, que crezcamos en santidad. La palabra de Dios provee sabiduría para nosotros. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña, mi hermano. Podemos aprender juntos acerca de quién es Dios, quién es el hombre, acerca de su voluntad y de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Por eso nos es necesaria la palabra, nos es necesaria para la exhortación y la amonestación, para advertirnos, para llamarnos la atención, para decirte en amor que estás fallando, tu pecado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. Por eso el texto dice que abunde la palabra en vuestros corazones. Abunda la palabra. Dice el texto también que nos ayuda para dirigir nuestra adoración. Lo que cantamos, mi hermano, habla mucho de nosotros. Tú escuchas las canciones de una iglesia y te darás cuenta de la teología que enseñan en la iglesia. Es más fácil, dice un autor, es más fácil aprender y recordar la teología en un canto que lo que se enseña en un sermón. Es más fácil recordar la teología que enseña un canto que lo que se puede enseñar en un sermón completo. Por eso escogemos los cantos o le pedimos a Pedro y a los muchachos. Miren, semana tras semana yo le pido a Pedro que nos mande las canciones que vamos a cantar. Y no es porque no confíe en Pedro, pero queremos saber qué vamos a cantar, qué canciones vamos a entonar, qué verdades vamos a proclamar mientras estamos aquí cantando. Porque de aquí no queremos que tú salgas creyéndote que eres la niña de los ojos y que eres la princesa o el príncipe del rey. Queremos que aquí salgas diciendo: soy un pecador, Cristo murió por mí, soy justificado por su gracia. Por eso cuidamos mucho las canciones. A veces son largas, sí, pero ¿quién dice que las canciones tienen que ser cortas? Para eso nos es necesaria la palabra. Y ve cómo el texto una vez más vuelve a citar la gratitud. Y dice que la palabra de Cristo habita en ustedes para que cuando canten a Dios lo hagan con acciones de gracias. Si la gratitud en el versículo 15 nos ayuda a la unidad, nos ayuda a tener la paz, ¿verdad?
¿de qué nos sirve la gratitud en la abundancia de la palabra de Dios? Un cristiano que vive agradecido es un cristiano que aprende y sabe adorar a Dios con todo su corazón. La gratitud abre tu corazón, la gratitud abre tu boca al Señor para traerle alabanza y exaltación por lo que Él ha hecho en tu vida. Un corazón descontento por lo que Dios te ha dado es un corazón que se ve sin ganas de adorar, sin ganas de agradecerle al Señor. Vuelvo a tomar las palabras de William. Una persona que se siente ricamente bendecida y realmente valora el ardiente y profundamente los beneficios que Dios ha recibido, que ha recibido de Dios, perdón, es una persona agradecida. Cuando tú vienes un domingo y en el tiempo de adoración, tú traes a memoria los actos de bondad de Dios, te va a ser más fácil adorar al Señor. Te va a ser más fácil expresarle tu gratitud al Señor. Un corazón descontento, lo único que va a traer a tu vida en el tiempo de adoración es: no tengo, no has suplido, no has contestado, todo lo negativo de la vida. Un corazón contento va a decir: Señor, te alabo y te bendigo, Dios, porque esta semana no respondiste a esta oración que yo te pedí. Gracias, Señor, porque esta semana me estás haciendo confiar más en ti. Estás estirando mi fe, Dios. Gracias, Señor, por las limitantes que tuvimos esta semana. En lugar de decir: Dios, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no suples? ¿Por qué no haces? Repasa el Evangelio. Miren, ahorita hemos los miércoles de oración. No hemos dejado de hablar una vez más del Evangelio. La sencillez del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que hizo por nosotros en la cruz? ¿Qué merecíamos? Porque nos es necesario recordar el Evangelio una y otra vez. Con esto termino. ¿Quién o qué está gobernando tu vida privada y en comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Qué te gobierna? ¿Estás permitiendo que sea Dios por medio de su palabra quien esté moldeando tu manera de vivir? ¿Permites que la palabra de Dios transforme tu manera de vivir? ¿Tienes un corazón manso para recibir la palabra de Dios y dejar que ella te transforme? ¿Transforme tus afectos, tu mente y tu voluntad? ¿O te dejas gobernar por tus impulsos, por tus deseos? ¿Estás buscando intencionalmente el bienestar de tus hermanos? ¿Estás buscando intencionalmente la armonía en medio del cuerpo de Cristo en el cual el Señor te puso? Yo os he dicho, si Dios te puso aquí, tú tienes que trabajar para la unidad de la iglesia. Si Dios no te puso aquí, bienvenido. Nos da gusto tenerte aquí con nosotros. Pero si Dios te ha puesto aquí, tú tienes que trabajar por el bienestar de la iglesia. ¿O sigues pensando que la soledad es lo mejor? Después de tantos sermones, ¿sigues pensando que lo mejor es vivir en soledad, apartado tu vida cristiana? Esta semana, ¿cómo vas a buscar la ayuda del Espíritu Santo para ayudarte a vestirte de estas virtudes? Esta semana, ¿qué vas a hacer para que la palabra de Cristo abunde en ti?
Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte, Padre, que derrames de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que la paz de Cristo, la paz que tú has ganado, Cristo, tanto para con Dios, para con nosotros, sea una realidad, Señor, que estemos buscando constantemente, Señor, en tu iglesia. Señor, queremos ser una iglesia, una familia que está gobernada por Cristo. Una familia que está centrada en Cristo, una familia que está centrada en el Evangelio de Jesús. Padre, ayúdanos esta semana, Señor, a vestirnos de Cristo y a desvestirnos, Señor, del viejo hombre. Ayúdanos, Padre, a que la paz reine en nuestros corazones. La paz en la iglesia, Señor, que busquemos intencionalmente la armonía en la iglesia. Ayúdanos, Padre, que esta semana tu palabra abunde ricamente en nosotros. Señor, y si es necesario que alguien me exhorte, Señor, que alguien me amoneste, que alguien me instruya, Señor, que lo haga, Señor, con un espíritu mansedumbre, Señor, y con amor. Padre, porque queremos ser edificados los unos a los otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.